Vamos a recibir ya, además con un gran placer, honor, cariño, por una persona que ha dedicado una gran parte de su vida a estudiar pues muchísimos fenómenos del mundo de la psicología y sobre todas las cosas a contribuir, a ayudar con su conocimiento a tantas familias, a tantos niños, adultos, ancianos, una vida dedicada precisamente a la salud mental de los ciudadanos. Así que vamos a recibir a Cristina Balionotti. ¿Cómo estás, ¿Qué Cristina? tal? Bien, qué gusto estar con ustedes, contigo. Muy bien. Pues el gusto es nuestro. Ya tuvimos el honor de tener tu presencia hace algunos Bien, meses y sí. bueno, queríamos hoy pedirte, por favor, para Ujú. introducir este tema del autismo, que es un tema que toca muy de cerca a las familias que de alguna manera lo padecen, pero que para el resto de la sociedad todavía es un tema no conocido, raro, hay poca información. Así que primeramente, por favor, si podríamos empezar a definir de qué estamos hablando y cómo vamos en el mundo respecto a la comprensión del autismo. Bueno, en efecto, el autismo es el gran desconocido. No solo el autismo, otras enfermedades, porque hay una falta de focalización en la salud mental. Pero el autismo es una enfermedad, o es un trastorno. La palabra que más se conoce es autismo, pero en realidad es un trastorno del espectro autista. Así está definido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un espectro, un arcoíris de posibilidades de un autismo de alto funcionamiento, en donde hasta puede ser un niño superdotado, a un autismo de bajo funcionamiento, que son los casos más severos. ¿De qué se trata el autismo? Bueno, es una serie de déficits en el neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Una serie de deficiencias o déficits en el desarrollo del cerebro. Ahora, por supuesto que confluyen también las variables ambientales, la genética, ¿verdad? Hay una cierta anormalidad en el cromosoma X que puede determinar el autismo. Problemas con edad de la madre, problemas a lo mejor de hemorragias durante el embarazo en la madre, son muchísimos los factores que convergen. Cuando, digamos, ¿cuáles son las características fundamentales? Las características fundamentales para tener en cuenta es la falta de socialización, porque esto afecta el contacto con los demás. No pueden expresar sus emociones, no pueden comprender muchas veces lo que los demás le dicen y entonces hay allí un problema social de los primeros años, ¿verdad? Y luego si se continúa en la adultez. Se detecta entre 0 y 3 años. Ahí se debieran o se deben manifestar los síntomas fundamentales. También tienen como lo más destacado, junto con esta inhabilidad para las relaciones sociales, para conectarse con los demás, tiene que haber conductas repetitivas, rígidas y o repetitivas. Vale decir, a veces son niños que la gente los ve como con conductas un poco extrañas, como risitas inapropiadas, aleteo de las manos. No pueden jugar juegos de imaginación, sino que juegan rígidamente colocando elementos en fila uno atrás del otro. Tiene muchas características. Hay un compromiso cerebral en el que hay algunas zonas del cerebro que se comprometen y que no funcionan adecuadamente. Sabemos que el cerebro de un niño autista es diferente de un niño neurotípico. Vale decir, es decir, un niño, entre comillas, normal. Hay muchos mitos que derribar en torno al autismo. Por ejemplo, que el niño autista no necesita abrazos. Y esto no es así. Lo que pasa es que no puede expresar sus emociones. Autismo viene de una etimología latina que significa tendencia a uno mismo. Vale decir que el niño está encerrado
como dentro de una coraza de la cual no puede salir. Y uno lo ve tan replegado, tan ensimismado, que parece que no necesita de los demás, pero necesita amor, necesita contacto, necesita que le hablen. Es muy importante. A nivel también de la interacción con los padres. Hay un proyecto maravilloso, Ecolilia, de Timothy Archibald, que es un fotógrafo, tiene un hijo autista. Y ese niño autista, bueno, lo usaba el padre, lo ponía para sacarle las fotos y hacer sus álbumes, ¿verdad? De ese niño. Hasta que en un momento dado pudo conectarse y el niño comenzó a posar, el niño autista, su hijo autista, comenzó a posar para la foto. ¿Por qué? Porque en algunos casos, realmente hay agujeritos que se abren en esa coraza de las que le hablé, y ahí es donde hay que aprovechar a conectarse con el niño. Por eso tenemos que ser muy pacientes, y si tenemos problemas de impaciencia con ese niño, realmente ir a un psicólogo para solucionarlo. Porque, bueno, hay 3 niveles de autismo: el niño que necesita ayuda, el niño que necesita ayuda sustancial y el niño que necesita ayuda muy sustancial. Básicamente se corresponde con este espectro que les hablé al comienzo, que va de un autismo de bajo funcionamiento a uno de gran rendimiento. De modo que el autismo es una enfermedad neurológica, entonces, de la conexión con las neuronas. No se pueden conectar adecuadamente, pero debe haber soporte y ayuda para estos niños y comprenderlos. El hecho de que no hay, digamos, programas importantes respecto del autismo, lo indica que el hecho de que el 1% de la población mundial es autista. Ahora, de ese 1%, 4.8 son varones, porque se da más en los varones. Y acá viene una estadística importante. En el 2012, en el año 2012, se encontraba uno en 5.000 niños. Uno era autista. Perdón, en el año 1975, muy atrás en el tiempo. Uno de cada 5.000 niños era autista. En el 2012, de acuerdo con esa última estadística, uno en 88 niños. Así que fíjense cómo esto es la enfermedad que más se ha desarrollado absolutamente en los últimos años, debido de nuevo a factores ambientales. Hay mucha psicología detrás de esto, malos tratos tempranos infantiles, autores como Spitt lo han indicado, problemas o enfermedades durante la gestación. Son muchas las causas, tóxicos ambientales. Se sabe, por ejemplo, que las mujeres que toman 600 miligramos de ácido fólico 3 meses antes de la concepción y 3 meses después de la concepción, es decir, del momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, tienen menos posibilidades de desarrollar autismo. Qué increíble cómo está multideterminado este cuadro, que de nuevo es un trastorno. Otro de los mitos es que los niños no quieren, autistas, están bien solos y no quieren tener amigos. Eso es una falacia. Necesitan tener amigos. El problema es que tienen una hipersensibilidad con ciertas telas, con ciertas comidas. Por eso a veces cuando alguien lo va a abrazar, no quieren ser abrazados porque son muy sensibles al ruido, a los ruidos y al contacto con ciertas telas, así como los olores de ciertas comidas tampoco le satisfacen o los rechaza directamente. De modo que es mucho lo que podemos decir en torno al autismo, ¿verdad? El Doctora, autismo puede desde ya, es de por vida, es un cuadro de por vida, sí. bueno, tenemos varias personas, doctora, conectadas a la directa. Tenemos varias madres, padres, familias que tienen niños con autismo. Y de verdad que hay alguien también que decía, bueno, a ciencia cierta no se sabe cuál es la causa todavía. La doctora está hablando, digamos, de las probables causas que se han más o menos estado determinando
sin que haya tal vez una causa rígida. Es esto, ¿no? Hay diferentes factores que pueden interactuar, pero me alarma muchísimo la estadística, lo que usted decía. Uno de cada 5.000 en el 75 y en la actualidad uno de cada 85 niños, ¿cierto? 88 niños, Y uno sí. de cada 88 es realmente un aumento del yo no sé qué por ciento. Entonces hay algo en la modernidad, en el estilo de vida de las familias, en los padres que tal vez tienen cada vez menos tiempo. Y por ahí va mi próxima pregunta, porque me gustaría hacer como un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas. Por Sí. ejemplo, ¿es cierto que el autismo puede ser inducido por exceso de televisión, de muñequitos? No, no, tiene que haber una base hereditaria, una base genética. El componente genético es importante. Tiene que haber determinada familia que no lo trata bien y entonces digamos que puede llegar a ser un factor, pero no es el único factor ni el determinante. Ok, El factor determinante a lo mejor es sobre lo genético, es la falta de un buen soporte familiar. ok. Segunda cosa, doctora, porque si bien a veces hay mitos por defecto, después hay otros mitos por exceso. Y hay quien dice que, bueno, detrás de cada niño autista hay un genio y que entonces lo que hay es que descubrir, pues, en qué es que va a ser un genio. Y entonces a veces se le puede convertirse esto hasta en una expectativa o una exigencia al propio niño. Bueno, pues tú tienes que ser el mejor en el violín o el mejor en el piano. Eso es verdad o es otro mito? Lo que sucede es que, como al principio indicaba, el autismo es un trastorno del espectro, es un espectro, en donde está el autismo muy severo, muy profundo, el niño que no se conecta en absoluto, que grita todo el tiempo con sus movimientos repetitivos, y después tenemos el de altísimo funcionamiento. El de alto funcionamiento, podemos decir, es el niño que se destaca muchísimo en el piano, se destaca muchísimo en el violín, ¿verdad? Pero no es que toda clase de autismo pasa por eso y tampoco es bueno etiquetar. Los niños de alto funcionamiento solos van a manifestar algún tipo de habilidad, que entonces en ese caso hay que favorecer. Ok, doctora, por último, digamos, en esta introducción, que es un tema al que yo creo que hay que volver muchas veces, porque cada vez forma parte más de lo normal en la vida desarrollada. Antes era tal vez un caso excepcional, pero yo hoy tengo varios amigos que tienen niños con temas de autismo. Entonces, es algo a lo que hay que prestarle cada vez más atención. ¿Usted conoce, digamos, algunas terapias en particular que hayan demostrado cierta eficacia en este sentido y algunos programas en particular que usted conozca que ayuden a estos niños? Cuanto más temprano se reconozca, mayor posibilidades tienen estos tratamientos de dar buen efecto. Hay muchísimas terapias y es el médico que atiende y que tiene la historia clínica, el médico pediatra, es el que tiene que determinar cuál es la mejor de esas terapias, porque en general no solo es el niño, sino que tiene que ir a una psicoterapia también la familia, porque la familia tiene que manejarse con estos niños. Una de las cosas que quería señalar es que el diagnóstico temprano diferencial es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Diferenciar el autismo de otras enfermedades con las cuales se parece mucho, ¿eh? Como puede ser, por ejemplo, el OCD, el trastorno obsesivo compulsivo. Se lo confunde también con el trastorno posicional desafiante por los berrinches que tienen. Eh, Hay mucho que decir en torno a esto. Otra de las cosas importantes es que las rabietas de los niños autistas no son rabietas. Generalmente el niño que no tiene autismo hace una rabieta porque quiere la atención de mamá, la protección, o quiere un objeto, quiere encontrar un objeto que se lo den. Una vez que se lo dan, se calmó. La rabieta del niño autista no tiene objeto, es decir, y hay que saber manejar, digamos, esa instancia de parte de los padres, que es bien difícil de llevar a cabo. Bueno, de hecho, doctora, tenemos una persona en el chat, Adriana Recaño, al parecer es madre de un niño con autismo y dice que a veces confiesa que se desespera y que el niño no ve televisión, no ve videojuegos
y que, pero me preocupa que no le interesa para nada hablar. Claro, bueno, el niño autista tiene un problema de la comunicación. Por ejemplo, a los 6 meses no aparece la sonrisa de los bebés, que le ríen a la mamá, a las personas que los visitan. A los 9 meses no aparece ningún tipo de sonido, ni señalan los objetos cuando quieren obtener algo, como hacen las bebés, señalan porque no tienen lenguaje. A los 12 meses no hay balbuceo, no hay palabras, no hay nada. Si a los 24 meses logró algo de algunas de estas cosas, luego se pierden cuando es autista. Es decir, que si antes podía hablar un poquito, a los 24 meses, a los 2 años, eso se pierde. Es decir, que es importante cuando a los 6 meses el bebé no sonríe, no mire, inclusive no puede, el niño autista no puede mirar a los ojos. Siempre tiene miradas evasivas, miradas que miran a cualquier lado, no mira a los ojos. No puede reconocer bien los rostros. Okay. Le agradezco en nombre de toda la familia que nos están mirando, pues su conocimiento y que lo comparta con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, gracias a